Imagínate el silencio. No el silencio pacífico de una noche estrellada, sino el silencio pesado y asfixiante de quien lo ha perdido todo. Imagina a un hombre sentado sobre la tierra polvorienta, con la mirada fija en unas puertas que se han cerrado para siempre. A sus espaldas, un mundo que empieza a marchitarse. Frente a él, el resplandor de una gloria que ya no puede tocar. Ese hombre es Adán. San Siloan el Atonita, en uno de los textos más conmovedores de la tradición ortodoxa, describe este momento con una fuerza desgarradora. Adán, el padre de toda la humanidad, conoció en el paraíso la dulzura del amor de Dios, y por eso, cuando fue expulsado por su pecado y perdió ese amor, sufrió amargamente y con un gran gemido llenó todo el desierto. Su alma estaba atormentada por un pensamiento: he afligido a mi Dios amado. Adán no lloraba por la pérdida de la comodidad ni por el miedo al trabajo físico. Lloraba porque había conocido la luz y ahora habitaba en la penumbra. Lloraba porque sus ojos, que antes veían a Dios como a un padre, ahora solo veían sombras y vacío. Este es el punto de partida de nuestra historia hoy. Este llanto de Adán no es un relato antiguo, es el eco de ese vacío que tú y yo sentimos a veces en el centro del pecho. Esa nostalgia de algo infinito que no logramos encontrar en las cosas de este mundo. Bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro ciclo sobre la fe ortodoxa. Tras haber contemplado en los videos anteriores la majestuosidad de la creación y la perfección del plan original de Dios, hoy nos toca entrar en la parte más oscura, pero también más necesaria de comprender: el drama de la caída y el largo camino hacia la salvación. Quédate hasta el final, porque hoy entenderás por qué la historia de la humanidad no es una tragedia sin salida, sino un épico camino de retorno al hogar. A menudo nos cuentan la historia de Adán y Eva como si fuera un simple cuento sobre una fruta prohibida. Pero seamos sinceros, ¿crees que el creador del universo expulsaría a sus hijos solo por dar un mordisco a una manzana? Si pensamos así, nos perdemos lo más importante, porque al final, lo que ocurrió en el Edén fue un divorcio espiritual. El pecado no fue romper una regla, fue un desvío del corazón. Imagina a un hijo que quiere ser rey, pero no quiere aprender nada de su padre el rey. Adán y Eva quisieron ser como dioses, pero quisieron serlo a su manera, dándole la espalda a la fuente de la vida. ¿Qué pasó en ese instante? Todo se rompió. Como un espejo precioso que cae al suelo y se hace 1000 pedazos, la armonía del hombre desapareció. Fue una catástrofe que afectó hasta nuestras células. Al separarnos de Dios, nuestra mente se nubló. Nuestro corazón se llenó de miedos y nuestro cuerpo se volvió frágil. Es aquí donde aparece un concepto que te hará ver tu vida de forma distinta: las túnicas de piel. La Biblia dice que tras el pecado, Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. Esas túnicas son nuestra condición actual, el hecho de que sintamos hambre, frío, cansancio y que finalmente nuestro cuerpo muera. Pero escucha bien esto: Dios no nos dio estas túnicas para castigarnos. Lo hizo por misericordia. San Gregorio el teólogo dice algo increíble: Dios permitió la muerte para que el mal no fuera eterno. Imagina si viviéramos para siempre en este mundo lleno de guerras, egoísmo y dolor, sin poder morir nunca. Sería un infierno eterno. Dios puso un límite a nuestra caída para poder, en el momento justo, restaurarnos por completo. Nuestra vejez y nuestro cansancio son recordatorios de que este mundo no es nuestra casa definitiva. Son como la fiebre que nos avisa que el alma necesita ser sanada. Fíjate en lo que pasó justo después de que comieran el fruto. Dios se acerca y pregunta: Adán, ¿dónde estás? Dios no preguntaba porque estuviera perdido en el jardín, sino porque estaba perdido en su interior. Dios le estaba dando la oportunidad de decir: Padre, me equivoqué, ayúdame. Pero ¿qué hizo el hombre? Empezó a señalar con el dedo. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Ahí nació el egoísmo que vemos hoy en las noticias. Dejamos de ser responsables y empezamos a ser víctimas. El amor se convirtió en sospecha. El hombre dejó de ver a la mujer como su compañera y empezó a verla como alguien a quien culpar.
Toda la historia de la humanidad, desde las peleas en casa hasta las guerras mundiales, es simplemente el desarrollo de ese primer «yo no fui» de Adán. Pero el llanto de Adán frente a las puertas del Edén fue escuchado. Dios ya tenía un plan, pero antes de que llegara el Salvador, la humanidad tuvo que tocar fondo. Tuvo que entender por las malas qué significa vivir sin Dios. En la siguiente parte, vamos a ver cómo el mal se extendió como un incendio, desde el primer crimen de Caín hasta el momento en que la tierra no pudo aguantar más. Si la expulsión del Edén fue una tragedia, lo que vino después fue un incendio fuera de control. A menudo pensamos que después de Adán y Eva, las cosas simplemente siguieron su curso, pero la realidad es mucho más oscura. Los santos padres nos enseñan que el pecado tiene una lógica de crecimiento exponencial. No se queda quieto. Como un virus que muta para sobrevivir, el pecado pasó de ser una desobediencia en el corazón de los padres a ser un asesinato en las manos del hijo. Hablemos de Caín y Abel. Es una historia que todos conocemos, pero pocos entienden la profundidad del horror que representa. Imagina a la primera familia de la tierra. Adán y Eva, todavía con el dolor del exilio en la piel, ven a sus dos hijos. Uno ofrece lo mejor de su corazón. El otro, Caín, ofrece algo superficial, por compromiso. Fíjate en el rostro de Caín. Cuando Dios no miró con agrado su ofrenda, el rostro de Caín cayó. No fue solo tristeza, fue la entrada de la envidia en el mundo. Dios, en su infinita paciencia, se acerca a Caín y le da un consejo que hoy, miles de años después, sigue siendo la clave de la psicología espiritual. El pecado está a la puerta, acechándote, pero tú debes dominarlo. Fíjate en la imagen. El pecado no es una parte de Caín, es algo externo que acecha como una fiera. Pero Caín no escuchó. El primer asesinato de la historia no fue por dinero ni por tierras, fue por ego herido. Este momento es un hito. La muerte, que antes era una amenaza lejana, ahora es una realidad provocada por la mano del hombre. La humanidad aprendió que podía destruir lo que Dios había creado. A partir de ahí, el mal se desborda. La Biblia nos cuenta la genealogía de Caín, y es la historia del progreso humano sin Dios. Inventaron las ciudades, la música, las armas de metal, pero junto con el progreso técnico creció la crueldad. El orgullo ya no se esconde, se celebra. Llegamos a un punto crítico que los santos padres analizan con mucha seriedad. El mundo antes del diluvio. A veces leemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y pensamos en un Dios emocional que comete errores, pero la ortodoxia lo explica de otra forma. La maldad humana llegó a ser tan absoluta, tan profunda, que el ser humano estaba a punto de convertirse en algo irreparable. La humanidad se había convertido en una célula cancerosa en el cuerpo de la creación. El mal no solo estaba en las acciones, sino en los pensamientos de cada segundo. Si Dios no intervenía, el hombre se habría destruido a sí mismo de tal forma que ya no quedaría rastro de la imagen de Dios en él. Entonces llega el diluvio, y aquí quiero que cambies tu perspectiva. El diluvio no fue un acto de odio, fue una operación quirúrgica de emergencia. Imagina a un cirujano que tiene que amputar un miembro para salvar la vida de todo el cuerpo. Eso fue el arca de Noé. Dios no estaba destruyendo, estaba preservando. Noé no era simplemente un hombre bueno, era el único hilo de salud que quedaba en un organismo podrido. Y el arca es la prefiguración de la iglesia, el único lugar donde la vida se conserva mientras el mundo se hunde en sus propias pasiones. Pero, ¿qué pasó después de que las aguas bajaron? El hombre salió del arca, vio el arco iris y no tardó mucho en volver a las andadas. Esto nos demuestra algo fundamental. El cambio exterior, como un diluvio, no cura el corazón interior. Como vemos, una persona puede mejorar temporalmente por miedo, pero sin arrepentimiento vuelve a sus viejas costumbres. Llegamos a la llanura de Senaar y a la famosa Torre de Babel. Este es el clímax del orgullo humano postdiluvio. Los hombres dijeron: hagamos una torre que llegue al cielo para hacernos un nombre. Fíjate en la frase, para hacernos un nombre. Ya no querían el nombre de Dios,
querían su propia gloria. Babel es el intento de crear una unidad humana basada en el orgullo y no en la verdad. Querían llegar al cielo, pero usando ladrillos hechos de barro y sudor humano. Es el símbolo de todas las ideologías, sistemas y tecnologías que hoy intentan crear un paraíso en la tierra ignorando al Creador. ¿Cómo respondió Dios? Con la confusión de las lenguas. Y de nuevo, aquí hay una misericordia oculta. Dios los dispersó no para que se odiaran, sino para que no pudieran cooperar en su propia destrucción. Si una humanidad malvada está perfectamente unida, el mal que puede hacer es infinito. Al dividirlos, Dios puso un freno a la velocidad del pecado. Babel es la antipentecostés, la división que nace del orgullo. En este punto de la historia, la humanidad parece un caso perdido. Hemos pasado del paraíso al exilio, del exilio al asesinato, del asesinato al diluvio y del diluvio a la torre de la soberbia. Cualquiera de nosotros habría dicho, se acabó, que se destruyan. Pero aquí es donde la teología ortodoxa brilla con más fuerza. Dios no se rinde. Como un padre que espera al hijo pródigo antes de que el hijo siquiera sepa que está perdido, Dios empieza a trabajar en lo que los santos padres llaman la economía de la salvación. Dios deja de tratar con la masa de la humanidad y decide elegir a un solo hombre. Un hombre que vivía en una cultura idólatra, pero que tenía el corazón abierto. Un hombre llamado Abraham. A través de este hombre, Dios va a empezar a cultivar, como quien cuida una pequeña planta en medio de un desierto de cenizas, una nueva nación. Una nación que no será mejor que las otras por su sangre, sino porque será la cuna donde un día, miles de años después, el propio Dios se acostará. Pero la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo iba Dios a convencer a un mundo tan endurecido por el pecado de que Él seguía siendo su Padre? ¿Cómo iba a preparar a un pueblo rodeado de dioses falsos y violencia para recibir la pureza absoluta? Eso es lo que veremos en la siguiente parte, cuando entremos en el misterio de los patriarcas, la ley y la pedagogía de Dios en el desierto. Tras el desastre de la Torre de Babel, la humanidad parecía haberse convertido en un archipiélago de naciones olvidadas, cada una perdida en su propio idioma, en sus propios ídolos y en su propio orgullo. El mundo era un desierto espiritual, pero es precisamente en el desierto donde Dios prefiere hablar. Dios no eligió a una gran potencia, no eligió a un faraón ni a un emperador. Eligió a un hombre mayor, sin hijos, que vivía en una tierra de idólatras, Abraham. Con él comienza lo que los santos padres llaman la economía de la salvación. Dios empieza a cultivar a una familia para que milenios después, esa familia se convierta en la cuna del Mesías. Pero el camino de Abraham no fue fácil. Dios le pidió algo que a ojos humanos parece una locura: dejarlo todo y, finalmente, ofrecer en sacrificio a su único hijo, Isaac. Este momento no fue una prueba de crueldad divina, sino una profecía en acción. Cuando Abraham sube al monte con Isaac cargando la leña, lo que estamos viendo es un tráiler de lo que pasaría siglos después en el Gólgota. Isaac cargando la leña es Cristo cargando la cruz. Abraham entregando a su hijo es el Padre entregando al mundo a su unigénito. En el último segundo, Dios detiene la mano de Abraham y provee un cordero. El mensaje estaba claro. Dios no quiere la muerte del hombre, sino que el hombre aprenda a confiar en el amor de Dios por encima de la lógica. Pasaron los siglos y esa pequeña familia se convirtió en un pueblo esclavizado en Egipto. Aquí es donde entra en escena Moisés. Todos conocemos las plagas y la división del Mar Rojo, pero la teología ortodoxa nos invita a mirar más allá del milagro físico. El verdadero milagro fue la entrega de la ley en el Sinaí. A veces pensamos que los 10 mandamientos son una lista de prohibiciones de un Dios enojado, pero la ley fue dada como un medicamento para un ojo enfermo.
El pecado había dejado al hombre tan ciego que ya no podía distinguir lo que era bueno para él de lo que lo destruía. La ley fue el pedagogo, el tutor, que tomó de la mano a una humanidad infantil y salvaje para enseñarle lo básico: no matar, no robar, adorar a un solo Dios. Pero hay un secreto sobre la ley que San Pablo y los santos padres recalcan. La ley puede diagnosticar la enfermedad, pero no puede curarla. Es como un espejo. Te dice que tienes la cara sucia, pero el espejo no puede lavarte la cara. El pueblo de Israel intentaba cumplir la ley, pero una y otra vez caía. ¿Por qué? Porque el problema no estaba fuera, en las tablas de piedra, sino dentro, en el corazón herido por el pecado de Adán. La ley servía para que el hombre se diera cuenta de una verdad humillante. Señor, no puedo salvarme a mí mismo. Necesito un Salvador. En medio de este pueblo, Dios mandó construir el tabernáculo y luego el templo, que era un mapa del universo. Había un lugar donde el hombre podía sentir, aunque fuera a través de cortinas y humo de incienso, que la comunicación con el cielo no estaba cortada del todo. Pero cuando el templo se convertía en un ritual vacío, Dios enviaba a los profetas. Ellos no eran simplemente adivinos del futuro, eran la conciencia de Dios gritando en medio de la sordera humana. Los profetas, como Isaías, a quien llamamos el evangelista del Antiguo Testamento, empezaron a pintar un cuadro cada vez más claro de quién sería el rescatador. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Él cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Los profetas hablaban de un siervo sufriente. No hablaban de un general que vendría a ganar guerras políticas, sino de un Dios que vendría a dejarse herir para sanar nuestras heridas. La creación entera estaba gimiendo, como una mujer de parto, esperando que el Creador entrara físicamente en su creación para arreglarla desde adentro. Llegamos a lo que la Biblia llama la plenitud de los tiempos. El mundo antiguo se había agotado. Los filósofos griegos habían llegado al límite de su razón y no encontraban la paz. El Imperio Romano había unificado el mundo con sus caminos, pero no podía unificar los corazones. Israel estaba cansado de esperar bajo el yugo de ejércitos extranjeros. La humanidad había tocado fondo. Ya no quedaba nada por intentar. Ni la política, ni la filosofía, ni la ley de Moisés habían podido curar la herida de Adán. El hombre estaba listo para entender que su único rescate solo podía venir del cielo. En el silencio de la historia, en un rincón olvidado del imperio, una joven mujer estaba a punto de dar un sí que cambiaría la estructura del universo. Pero, ¿cómo es posible que el Dios infinito quepa en el vientre de una mujer? ¿Cómo puede lo eterno entrar en el tiempo? Eso es lo que analizaremos en la siguiente parte, cuando hablemos del momento más increíble de la existencia, la encarnación. Después de milenios de oscuridad, de profecías entrecortadas y de un silencio que parecía eterno, llegamos al momento en el que el reloj de la historia se detuvo. Los santos padres llaman a esto la plenitud de los tiempos. No fue una coincidencia histórica, fue el momento en que la herida de la humanidad estaba tan abierta que solo el Creador podía tocarla sin destruirla. Pero aquí hay algo que separa al cristianismo de cualquier otra religión o mitología. Dios, el dueño de las galaxias, el que sostiene el átomo y el tiempo, no irrumpió en el mundo con legiones de ángeles ni con fuego destructor. Dios pidió permiso. Imagina la escena en un rincón insignificante de Nazaret. Un arcángel frente a una joven doncella llamada María. San Nicolás Cavasilas, un gran teólogo ortodoxo, dice algo que debería hacernos temblar. La encarnación no fue solo obra del Padre, de su poder y de su espíritu, sino que fue también obra de la voluntad y de la fe de la Virgen. Fíjate en la profundidad de esto. Dios esperó siglos hasta encontrar un corazón lo suficientemente puro y una libertad lo suficientemente valiente para decir: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
En ese sí de María, la humanidad entera estaba respondiendo. Si Adán fue el no que nos sacó del paraíso, María es el sí que le abre la puerta a Dios para que vuelva a entrar en su creación. Ella es la nueva Eva. Donde la primera Eva escuchó a la serpiente y trajo la muerte, la segunda Eva escuchó al ángel y trajo a la vida misma. Aquí entramos en el corazón de nuestra fe, en la respuesta a la pregunta más grande: ¿por qué Dios se hizo hombre? San Irineo nos da la respuesta que es la base de la ortodoxia. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. No se trata de una metáfora bonita, es una cuestión de ingeniería espiritual. Imagina que nuestra naturaleza humana era como un cuadro de un gran maestro que ha sido manchado con ácido y está podrido. El artista no tira el lienzo, se pone él mismo dentro del cuadro para restaurarlo desde el pincel original. Al hacerse hombre, Dios no se disfrazó de humano. Él tomó nuestra carne, nuestra sangre, nuestra psicología, nuestros miedos y hasta nuestra capacidad de sentir dolor. ¿Por qué? Porque lo que Dios no asume no puede ser sanado. Si Cristo no hubiera tenido un cuerpo real, nuestros cuerpos no tendrían esperanza de resurrección. Si Cristo no hubiera tenido una mente humana, nuestros pensamientos no podrían ser purificados. Él entró en nuestras túnicas de piel, esas que mencionamos en la primera parte, para transformarlas desde adentro. Él tomó nuestra mortalidad para contagiarnos su inmortalidad. Y fíjate cómo decidió nacer. En la ortodoxia, los íconos de la Navidad no muestran un establo de madera pintoresco, sino una cueva oscura. La cueva simboliza las entrañas de la tierra, el lugar de las sombras, el Hades en el que vivía la humanidad. Dios no nace en un palacio, porque el palacio es un lugar de exclusión. Nace en una cueva de animales para decirnos que no hay rincón de la miseria humana, por más sucio o humilde que sea, donde Él no esté dispuesto a entrar. El canon de la Navidad exclama maravillado: ve un misterio extraño y paradójico. El cielo se ha convertido en una cueva, y la cueva se ha convertido en el trono de los querubines. Cristo nace en el silencio y la pobreza porque viene a destruir la raíz de nuestro pecado, el orgullo. Adán cayó porque quiso ser alto como Dios. Dios nos salva haciéndose pequeño como un bebé. Es la humildad de Dios, un concepto que a algunos les parecía una locura o una debilidad, pero que para nosotros es la fuerza que rompe las cadenas del egoísmo. A menudo saltamos del pesebre a la cruz, pero la teología ortodoxa le da un valor inmenso a los años de silencio en Nazaret. Cristo pasó 30 años trabajando con sus manos, obedeciendo a sus padres, viviendo la rutina de un ser humano común. ¿Sabes qué significa eso? Cristo, habiendo asumido la naturaleza humana, santificó toda vida humana desde el nacimiento hasta la muerte. Como hombre verdadero y perfecto, experimentó lo característico de la naturaleza humana. Experimentó no solo sed, fatiga y hambre, sino también todos los sentimientos morales inherentes a su naturaleza divino-humana. En este punto de la historia, el puente está terminado. El abismo que se abrió en el Edén, ese vacío infinito entre el Creador y la criatura, ha sido llenado por la persona de Jesucristo. Él es el teántropo, el Dios hombre. No es 50% Dios y 50% hombre, es 100% ambos. Es el mediador perfecto. Pero el plan apenas comienza. No bastaba con nacer. Había que ir a buscar a la oveja perdida hasta el lugar más profundo donde se había escondido, la muerte misma. Cristo ha tomado nuestra naturaleza, pero ahora debe llevarla al campo de batalla. Debe enfrentarse a las tentaciones que vencieron a Adán y finalmente debe bajar a la tumba para romper sus cerrojos. Al final, hemos recorrido hoy un camino inmenso. Hemos viajado desde el llanto desesperado de Adán frente a las puertas del Edén, pasando por el humo de los sacrificios de Abraham y las tablas de la ley de Moisés, hasta llegar al silencio asombroso de una cueva en Belén. Si algo quiero que te lleves hoy en el corazón, es esto: Dios nunca se dio por vencido contigo.
La historia de la humanidad no es la historia de un Dios enojado buscando a quien castigar, sino la historia de un padre que, viendo a sus hijos perdidos en un bosque oscuro, decide entrar él mismo en el bosque para rescatarlos. Hemos visto cómo el pecado intentó desfigurar la imagen de Dios en nosotros, cómo las túnicas de piel nos hicieron frágiles y mortales, pero también hemos visto cómo esa misma fragilidad se convirtió en el punto de encuentro. Al hacerse hombre, Jesucristo no solo nos trajo un mensaje, nos trajo su propia vida. Él construyó el puente sobre el abismo y ahora, por primera vez desde el Edén, el cielo y la tierra vuelven a respirar. Pero el misterio apenas comienza a revelarse. El Rey ha llegado, pero ahora debe empezar su obra. ¿Cómo vivió aquel que es la vida misma? ¿Qué significan realmente sus milagros? ¿Y por qué sus palabras siguen sacudiendo al mundo 2000 años después? Todo esto, su ministerio, su lucha directa contra el mal y su victoria final sobre la muerte, será el corazón de nuestro próximo encuentro. Si este viaje por la historia de nuestra salvación ha resonado en tu alma, si sientes que estas verdades te ayudan a entender quién eres y para qué estás aquí, te pido que nos acompañes activamente en esta misión. Suscríbete y activa la campana. Es la forma de que no te pierdas el siguiente capítulo, que será el más impactante de todos. Danos un me gusta. Tu me gusta no es solo un número, es la señal que YouTube necesita para mostrarle este video a otras personas que tal vez hoy mismo están llorando su propio exilio y necesitan saber que hay esperanza. Escribe en los comentarios. Queremos verte, queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de este recorrido te ha asombrado más? ¿Te habías detenido a pensar en el sí de la Virgen o en la misericordia oculta en nuestra propia mortalidad? Tu interés es lo que nos impulsa a seguir grabando y profundizando. Finalmente, quiero hablarte de corazón a corazón sobre el futuro de este proyecto. Crear este contenido, investigar a los Santos Padres, producir estos videos y mantener nuestro curso gratuito para todos requiere no solo tiempo, sino recursos importantes. Este canal existe y respira únicamente gracias a vuestras donaciones. No recibimos fondos de grandes instituciones ni publicidad externa. Somos una familia que se sostiene por la generosidad de quienes creen que la verdad ortodoxa debe ser compartida con excelencia en el mundo digital. Si sientes que este curso es de provecho para tu vida espiritual y tienes la posibilidad de apoyarnos, te invitamos a ser parte de nuestro equipo de benefactores. En la descripción de este video encontrarás los enlaces para realizar tu donación. Cualquier aporte, por pequeño que parezca, es una semilla que permite que este mensaje llegue a rincones que nunca imaginamos. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por buscar la luz en un mundo de sombras. Nos vemos en el próximo encuentro para ser testigos del ministerio y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros.